Rafael Alonso. Señoría, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buenos días, señor consejero. La pregunta es, ¿qué participación ha tenido el consejero de Empleo, Industria y Turismo en la tramitación del ERE de los trabajadores de la Fundación para el Progreso del Soft Computing? Gracias, señor Alonso. Señor consejero, tiene la palabra. Sí, esta fue una cuestión que creo que ya fue explicada aquí, bueno, con profusión, ya que respondía a una interpelación de Podemos y posteriormente tuvimos alguna otra pregunta, ¿no? En cualquier caso, le digo, participación en la tramitación ninguna. Hubo dos EREs, como sabe, un primer ERE que fue retirado, en el que ni siquiera se dieron instrucciones, digamos, al respecto, un ERE planteado por la empresa, creo que eran 13 trabajadores, fue retirado. El mediador, el abogado fue contratado por el patronato y toda la negociación la llevó a cabo el patronato en ese primer ERE, sin ningún tipo de interferencia o consejo siquiera de esta consejería, informados por las decisiones del patronato. Hubo un segundo ERE y en el que la participación tampoco fue a lo largo del proceso, sino en el último momento, como aquí ya se dijo, y cuando ya se sabía que no había un acuerdo. Hubo un momento en que en el proceso de negociación había una oferta de 24 días, otra de 30, eso estaba atascado, ya había disconformidad y lo que dijimos, ya lo dije aquí en su momento, era nuestro ofrecimiento para aportar recursos, ya dijimos también de dónde saldrían, para salvar esos 6 días de diferencia, que fue en realidad lo único que se hizo. Gracias. Gracias, señor consejero. Señor Alonso, tiene la palabra. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, señor consejero, después, efectivamente, de las distintas ocasiones en las que ya se abordó en la Cámara este asunto y después de su última comparecencia la semana pasada, esperaba que al menos nos pudiera confirmar si ya está iniciado el procedimiento de concurso que la semana pasada anunció, aunque dijo que el acta no estaba aprobada y que usted no había asistido a la reunión. Y le digo esto porque, además, en aquel momento creo que también debería de hablarnos ya del tercer ERE, porque parece ser que a los trabajadores ya se les ha comunicado el inicio de otro ERE. Y esas son las circunstancias que motivan la necesidad de preguntarle, porque también usted hizo referencia en alguna comparecencia al Fondo de Garantía. Incluso, yo creo que de manera poco afortunada, imputó prácticamente usted a los trabajadores el error en el ejercicio de la acción que habían llevado a cabo y daba usted como alternativa el Fondo de Garantía. Bien, le digo todo esto porque, bueno, la realidad es que me imagino, o espero que nos aclare en su respuesta, que el concurso de la situación de preconcurso que también nos comentó se va a plasmar y, bueno, pues como casi todo lo que está pasando en este proceso, usted sabe que el concurso tiene como finalidad tratar de dar viabilidad a la empresa. Curiosamente, aquí se va a iniciar un proceso concursal con un único objetivo, y el objetivo va a ser la liquidación de la empresa, aquella liquidación que se empezó en octubre. Mire, también quisiera que nos aclarara, porque me temo que va a ser así, quiénes van a ser los acreedores más importantes en esta masa del concurso, porque yo me temo que los acreedores más importantes van a ser los trabajadores, precisamente por los impagos salariales y por las indemnizaciones. Y seguramente que usted me dirá que, bueno, que el fondo hace una cobertura, y me imagino que también sabe, porque me consta que seguro lo sabe, que esa cobertura tiene límites temporales y tiene límites máximos. Y aparte de eso, aunque los créditos de los trabajadores por esos conceptos tengan ciertos privilegios, también es verdad que lo más importante, y es que lo que parece que no existe, es de dónde cobrar. Y ahí me voy a la información que usted ya señaló en esta Cámara. Efectivamente, usted hizo aquel ofrecimiento de 6 días, así lo reconoció, y dijo que ese era un ofrecimiento que usted estaba en condiciones de poder cubrir y que todo se pone patas arriba en el momento en el que desde la Fundación le dicen quienes hacen los números, creo que dijo usted literalmente, que no había dinero para nada. Entiendo que no había dinero para nada en la Fundación, como es lógico, que por eso es la empresa. Pero además, usted luego hizo un relato de una serie consecutiva de hechos y terminó diciendo que había hecho otros intentos, y esos intentos terminaron en que, bueno, pues no era posible llevar a cabo la medida que usted pretendía porque no estaba justificado el interés público. Mire, a todo ello añadió usted que la sentencia le avalaba. Señor consejero, lamento discrepar. La sentencia no le avala en absoluto.
la sentencia es peor para usted o para su posición. A mi entender, la sentencia prácticamente le imputa ser autor del engaño que desembocó en un acuerdo a sabiendas de que la parte empresarial no podía cumplir ese acuerdo. Y literalmente se dice en la sentencia que el consejero sabía que legalmente no podía hacer eso. De ahí que su participación sea, bueno, pues yo creo que de trascendencia en este asunto. Y de ahí que la situación a la que ahora están abocados los trabajadores, salvo si, como ellos anunciaron a través de los medios de comunicación, toman alguna otra opción en vía judicial, va a ser, me temo, que peor de la que era en la situación inicial. Y mire, señor consejero, aquello, tal y como usted nos lo contó, pues a mí me pareció que era un relato artificioso para tratar de disimular una verdad. En definitiva, pues bueno, pues casi una fábula. Porque, mire, me sorprende muchísimo que nadie le advirtiera en su consejería de la imposibilidad de hacer el ofrecimiento que hacía. Porque quiero pensar que nadie le advirtió. Porque peor sería que, habiéndoselo advertido, usted hubiera hecho caso omiso de la advertencia. Y, mire, el acatamiento de la sentencia que nos anunció, yo creo que es, bueno, voy a ponerlo entre comillas, pero casi un borde más, una línea borde en el límite del fraude. Porque es que se está acatando una sentencia, cierto, pero resulta que al mismo tiempo se reconoce que ni hay centro de trabajo, ni hay posibilidad efectiva de dar empleo, ni mucho menos de que los trabajadores vuelvan a ejercer aquella actividad que venían ejerciendo. Eso, bueno, yo no sé en qué va a terminar, ni qué consecuencias futuras puede tener, ni para los trabajadores, ni para la Fundación, ni para los patronos. Pero me temo que tarde o temprano la responsabilidad de uno de los patronos, en este caso de la Administración del Principado, por su consejería, por vía de su consejería, podría ser que terminara apareciendo. Porque, mire, y ahí también tengo que volver a recordárselo, y ya se le recordó en la Cámara, la sentencia le dice que toda la negociación se llevó a cabo bajo la dependencia total de la Consejería de Economía y Empleo. Y, mire, ahí sí que voy a tomar unas palabras de su compañero de gabinete de esta mañana. No confundo al actor con el personaje. Queda claro en la sentencia que se habla materialmente del consejero, que también es cierto que, bueno, a mi juicio, y perdóneme por el planteamiento, yo creo, señor consejero, que usted trataba de quedar bien y quitarse del medio. Se olvidó, probablemente, del cumplimiento de los requisitos legales para poder llegar a la solución final que usted pretendía. Y estoy seguro de que eso lo sabe. Voy concluyendo, señor presidente. Mire, la ampliación del ERE, el día 21 reconoció la empresa cuáles eran las causas, y las causas eran la revocación de unas subvenciones. Curiosamente, por una cuantía igual a lo que usted señaló como importe de las indemnizaciones a abonar. Eso también está recogido en la sentencia. Yo le llamo la atención simplemente por la coincidencia en las cuantías. En definitiva, señor consejero, yo lo que creo es que, hombre, al menos usted debería de tratar de reconocer el error que cometió y tratar de que la responsabilidad o las consecuencias futuras no vayan a caer sobre los que no van a ser los responsables, pero pueden ser los afectados en todo este procedimiento, que son los trabajadores de la Fundación. Nada más. Muchas gracias, señor presidente.